También damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Gustavo Medina, ex procurador del Estado y realmente uno de los ecuatorianos que podemos traer aquí con una hoja de vida absolutamente limpia, con una trayectoria que todos admiramos y que tiene realmente la potestad, la autoridad para poder hablar en temas de corrupción, pues porque no tiene nada en eso en su pasado. Y es un ejemplo para todos, doctor. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, pues hoy llega el día D, el día esperado. Por fin Brasil va a dar a conocer la famosa lista de los involucrados en la corrupción con la compañía Odebrecht. El fiscal general del Estado ecuatoriano, Carlos Vaca Mancheno, viajó a Brasil para obtener esos nombres que van a ser entregados a las fiscalías de los 12 países involucrados, pero todavía no se va a dar a conocer públicamente. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Qué expectativa tiene? Primero, gracias por sus conceptuosas expresiones, doña Janet. En lo que toca al tema, efectivamente ha llegado el tan esperado día en el que debe empezar la entrega de toda la información de que dispongan las autoridades brasileñas respecto de los hechos de corrupción que habría cometido en la empresa Odebrecht y que han surtido efectos en nuestro país. Desde luego, esta entrega obedece fundamentalmente al mandato de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Todos los países de la región están obligados a prestar una adecuada asistencia y cooperación para efectos de la investigación y sanción de los hechos de corrupción. De suerte que no se estaría sino frente al cumplimiento de este mandato de carácter supranacional. Pero sí me preocupa a mí esa suerte de condicionamiento que señala que se mantendrá el sigilo, la reserva de esos datos. Personalmente pienso que ya el tratamiento de esa información debe hacerse de conformidad con la legislación interna de nuestro país. Por eso es que me parece extraño, me parece curioso ese condicionamiento. Es decir, ¿usted considera que el fiscal general del Estado debe llegar al Ecuador y hacer pública la lista para poder además confiar en que lo van a hacer con transparencia y no con tinte político? Porque no sabemos quién está en esa lista, pero tampoco queremos que pongan primero unos nombres y después otros. Queremos saber quiénes son todos los que están en esa lista. Con la circunstancia de que respecto de la nómina ni siquiera se requiere traducción, porque los nombres propios no necesitan traducción. Y además es una situación que tiene que ver con la moral pública. El pueblo ecuatoriano está ansioso en saber los nombres de las personas que habrían recibido a cualquier título dádivas, promesas de entregas de dinero por parte de esta compañía a cambio de poder facilitar contratos administrativos, es decir, contratos para obras públicas o para el suministro de bienes. De suerte que este asunto tiene que ver con la moral pública y creo que el señor fiscal general habrá naturalmente de atender esta situación que viene siendo ya angustiosa desde hace varios meses a esta parte. Ahora, fuera de publicar la lista, ¿cuál debería ser, digamos, la postura o
la posición que debe tomar el Ecuador o la oposición ecuatoriana, en el caso de, si vemos desde el punto de vista político, la sociedad ecuatoriana frente a lo que se publique en esa lista? Habrá quienes quieren que quemen vivos a los que están ahí, habrá otros que querrá que tal vez se sometan todos a un proceso. ¿Cómo debemos actuar de aquí en adelante? ¿Qué debemos hacer? En esta materia, nuestra legislación contiene disposiciones que se refieren a los procesos de investigación preprocesal y procesal, empezando por un periodo de indagación y pasando por un periodo de instrucción para llegar ya a la autoridad judicial que debe establecer las responsabilidades, sanciones, si es que ha menester imponer esas sanciones. Personalmente pienso que con esta información ya se podría pensar en la formulación de cargos para efectos de desarrollar la correspondiente instrucción fiscal. Naturalmente ya en esta etapa en nuestro país ya no hay reserva, que sí lo hay cuando se trata del proceso de la etapa de investigación. Vuelvo a repetir, es un asunto de tal dimensión en cuanto al manejo de la cosa pública que todos estamos en expectativa de saber nombres y circunstancias. Y cuando hablo de circunstancias, debo relevar que naturalmente los hechos propiamente no se habrán producido en territorio ecuatoriano, pero los efectos sí se han producido en territorio ecuatoriano, de ahí la competencia de nuestras autoridades para hacer las indagaciones, para hacer las investigaciones correspondientes y eventualmente establecer las responsabilidades a que haya lugar. Ahora, aquí también hay un tema de confianza. Y yo no sé usted qué podría decirnos a los ecuatorianos, sobre todo aquellos que de alguna manera tienen dudas sobre lo que pueda hacer un fiscal que perteneció al gobierno que se va a investigar. Es decir, se van a autoinvestigar. Creo que esto tiene que ver con el anuncio de una cirugía mayor contra la corrupción de ayer, de hoy y de mañana, que a mi juicio, más allá de la integración de un frente o de una comisión, debe pasar por la adopción de medidas trascendentes de carácter legislativo y de carácter operativo para robustecer a las instituciones públicas que encargadas de la detección, del control, de la investigación, de la sanción de hechos de corrupción. Empezando por restablecer la tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional, pasando por acometer reformas fundamentales en el texto constitucional que permitan restablecer para la Contraloría General del Estado la potestad de autonomía de gestión para que pueda establecer si se han conseguido con las inversiones públicas objetivos que siempre están en todo lo que tiene que ver con la construcción de obras y adquisición de servicios, pasando por una reforma sustancial a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que restablezca el informe previo de la Contraloría General del Estado en materia técnica y financiera y de la Procuraduría General del Estado en materia jurídica para poder celebrar contratos administrativos. Reformas que tengan que ver con evitar que las excepciones se conviertan en reglas,
me refiero a las declaratorias de situaciones de emergencia que han permitido la contratación directa, evitando procesos licitatorios. Me refiero a la necesidad de que para acometer una obra pública sea necesario disponer de informes completos, aprobados por las instancias internas de la respectiva institución, informes de responsabilidad de sus autores, pero que deben demostrar la necesidad de la construcción de una obra o de la adquisición de un servicio. Deben determinar no solamente las especificaciones técnicas según las cuales deben construirse las obras, sino el precio referencial de ellas, para que a la postre esos precios no se dupliquen, tripliquen o cuadrupliquen a pretexto de contratos complementarios. Debe también, estoy citando ejemplos, acometerse la revisión de ese requisito de procedibilidad que consta en el novísimo Código Integral Penal, que señala que para ejercer la acción penal previamente debe haber una declaratoria de indicios de responsabilidad por parte de la Contraloría, de suerte que en vigencia de estas normas, si es que, por ejemplo, se tratan de hechos que podrían significar peculado o enriquecimiento ilícito, para acometer la investigación se debería requerir de la Contraloría ese pronunciamiento. Ahora, y naturalmente en este marco también tiene que revisarse las normas atinentes a esa artificiosa creación del cuarto poder o función del Estado, que tiene un pomposo nombre. Se le llama Función de Transparencia y Control Social, y un órgano que tiene un nombre todavía más pomposo. Se le llama Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que por mandato constitucional debía liderar la lucha contra la corrupción, que no la hemos sentido. Bueno, pues nos acaba de dar realmente cátedra en tan solo menos de 4 minutos que usted ha podido hablar y decirnos y recordarnos todo lo que las leyes prevén y no se hizo, las leyes preveían y se cambió, y lo que ha hecho es de alguna manera facilitar los hechos de corrupción en nuestro país. Hay muchas cosas con las que, todo lo que usted ha mencionado sería realmente una muestra de que se quiere hacer una cirugía mayor a la corrupción. Empezar por estos cambios que en este momento, pues las condiciones en las que se firman los contratos públicos facilitan la corrupción. Y sabe que también el chantaje, porque sí se ha conocido también que hay autoridades de control que para evitar el informe, pues chantajean al corrupto. Dicen, bueno, pues no te emito ese informe, pero... Y se ha hablado de maletines, y se ha hablado de gente que recibe dinero, y en fin, se ha hablado de una corrupción que realmente sus tentáculos han llegado ya a lugares que no nos imaginamos. He hablado de la necesidad imperiosa de robustecer las instancias del poder público encargados de la prevención, la detección, la investigación y la sanción de hechos de corrupción, entre los que naturalmente cae el ejemplo que usted ha señalado. Es necesario entonces no constituir solamente un frente, sino, a mi juicio, varios grupos de trabajo que acometan la preparación de propuestas fundamentales en diferentes materias. Yo no he señalado sino algunos ejemplos por razones de tiempo. Ahora, ¿usted qué piensa de esta comisión que está proponiendo formar el presidente Lenín Moreno, en donde pues suena bien, pero cuando uno ya entra a la conformación de la comisión, vemos que hay muchos más miembros del mismo gobierno que, personas que han trabajado en los últimos 10 años y que estuvieron de alguna manera allí dentro en donde la corrupción se producía? No estoy diciendo que hayan cometido actos de corrupción, pero generaría más confianza si fuera totalmente independiente. ¿O qué piensa usted?
el signo de este frente, grupo de trabajo, comisión, como quiera que se le llame, debería ser la más absoluta independencia y autonomía de gestión. Pienso que en estos grupos, estoy proponiendo varios grupos de trabajo, no deberían estar personas que directa o indirectamente están vinculados con el hacer de la cosa pública, precisamente para rescatar, para respetar esa autonomía de gestión e independencia, sin la cual no se puede ejercer tan delicada y compleja gestión. Para eso debería buscarse a las ciudadanas y ciudadanos de las más altas calificaciones intelectuales, éticas y cívicas del país, para que puedan aportar precisamente con su talento y su dedicación, con absoluta autonomía de gestión e independencia, a alcanzar este propósito de erradicar esto que es más que un cáncer que carcome los fundamentos morales de nuestra sociedad y de la democracia. Y vale recordarle al gobierno nacional, a Lenín Moreno, que ya hay una comisión anticorrupción que se formó con total independencia, que ha investigado algunos casos, que ha sido perseguida y que quizás este es el momento de escuchar y revisar todo lo que ya se ha hecho y ya se ha avanzado en materia de corrupción. Porque si hay personas con trayectoria limpia y con esa voz como para hablar en contra de la corrupción, pues son muchos de aquellos que ya pertenecen a la Comisión Anticorrupción, que pues ha hecho públicos algunos casos. Quiero darle las gracias, doctor Medina, por estar esta mañana con nosotros. Realmente no he tenido que intervenir mucho porque usted, como dije hace un momento, nos ha dado cátedra de lo que hay que hacer. Y el que tenga voluntad para luchar contra la corrupción, pues ya tiene una lista de cosas por donde puede empezar. Y a usted agradecerle por esta bondadosa invitación. Gracias, doctor, siempre invitado a nuestro programa.